Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis del óxido metálico, óxido férrico o también llamado óxido de hierro 3, que sería P2O3. Y también vamos a revisar los enlaces químicos que hay en este compuesto. Primero, para proceder a dibujar la estructura de Lewis de este óxido, nos están suministrando la tabla periódica. Vamos a revisar los números atómicos que componen a dicho compuesto. Revisamos, el hierro tiene un número atómico de 26 y el oxígeno tiene un número atómico de 8. A continuación vamos a hacer las respectivas configuraciones electrónicas. Bien, tenemos acá a la derecha el diagrama de Moller o el diagrama de diagonales, donde se hace el llenado de electrones de menor energía a mayor energía por los diferentes orbitales y niveles energéticos. Tenemos acá el hierro que tiene un Z igual a 26 número atómico y el oxígeno Z igual a 8. Vamos a hacer cómo van a estar distribuidos los electrones en cada elemento. Comenzamos con el hierro. Como el hierro se encuentra en estado neutral, tiene 26 protones, tendría 26, vamos a marcar acá, 26 electrones. Procedemos a escribir la configuración electrónica, sería 1s2, posteriormente 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. Procedemos a contabilizar los electrones. Vamos a marcar acá, tengo 2 electrones acá, más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, 12 más 16 son 18, 18 y 2 son 20 y 6 que tenemos acá serían 26 electrones. Por lo tanto, esta sería la configuración electrónica para el hierro. Vamos ahora a identificar los electrones que se encuentran en la última capa de valencia. Buscamos los números cuánticos principales, los más grandes sería el 4s2 y 3d6. Por lo tanto, vemos acá que sumamos los electrones de la última capa de valencia del hierro, sería 2 más 6, serían 8 electrones, marcamos acá 8 electrones. Ahora vamos a determinar la configuración electrónica para el oxígeno. Vemos que el oxígeno tiene Z igual a 8, por lo tanto, como se encuentra en estado neutral, tendría 8 electrones. Escribimos la configuración electrónica, me quedaría 1s2, 2s2, 2p4. Identificamos los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, serían los siguientes, sería 2s2, 2p4, tengo 2 electrones en el s y 4 electrones en el orbital 2p. Al sumar estos electrones serían 6 electrones en la última capa de valencia. Ahora, ya conociendo los electrones de la última capa de valencia para cada elemento, el hierro y el oxígeno respectivamente, vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis. Bien, ya determinamos los electrones de la última capa de valencia del oxígeno, que serían 6 electrones, y el hierro va a tener 8 electrones en su última capa de valencia. Nos preguntamos qué enlace químico predomina en este compuesto. Como vemos acá, el hierro es un metal de transición con un no metal que es el oxígeno. Suponemos de que el enlace que predominaría sería un enlace de tipo iónico. Marcamos acá un enlace de tipo iónico. Ahora vamos a determinar las diferencias de electronegatividades entre el oxígeno y el hierro. Colocamos acá delta, un triángulo de electronegatividad. Colocamos la electronegatividad del oxígeno sería 3,44. Marcamos 3,44 menos la electronegatividad, vamos a colocar acá oxígeno, y la electronegatividad del hierro sería 1,83. Marcamos 1,83 hierro. Esto me daría igual a 1,61. ¿Qué significa esto? De que el enlace que predomina, los tipos de enlace que predominan entre 0,5 y
1.7 sería un enlace de tipo covalente, marcamos acá covalente polar. Ahora nos preguntamos, ¿cómo sería esto posible? Ya que entre el hierro y el oxígeno el enlace que debería ser un enlace de tipo iónico. Esto significa de que el óxido férrico tiene carácter iónico y también tiene carácter covalente polar, ambas, ya que las propiedades óxido férrico, vamos a marcar acá, es soluble en ácidos fuertes, por ejemplo el ácido clorhídrico, y es insoluble, marcamos acá, es insoluble en agua. Esto me indica de que existe un enlace covalente polar para este compuesto, además de que el hierro forma una estructura cristalina, que esa estructura cristalina son propiedades de los compuestos iónicos. Entonces marcamos acá estructura cristalina. Ahora vamos a hacer el procedimiento para dibujar una estructura de Lewis con enlace de tipo iónico a continuación. Antes de proceder a dibujar la estructura de Lewis del óxido férrico con enlace de tipo iónico, acá tenemos dos estructuras, cloruro de sodio, el NaCl, y el óxido férrico. Vemos que estas dos estructuras tridimensionales son cristalinas y, como comentamos anteriormente, de que este óxido férrico tiene características de compuesto iónico y también características de enlace covalente polar. Si revisamos acá en el cloruro de sodio, vemos que el sodio cedió completamente el electrón hacia el cloro, donde hay un enlace netamente iónico, ya que hay una transferencia completa de electrones, no se comparten los electrones. Por lo tanto, una de las características del enlace de tipo iónico es que son solubles en agua. Ahora, si lo comparamos con el óxido férrico, este compuesto es insoluble en agua, ya que por diferencia de electronegatividades entre el no metal, el oxígeno, y el metal, que es el hierro, dio como resultado un enlace covalente polar. Esto quiere decir de que hay una cierta polarización del hierro hacia el oxígeno y que vemos estos elementos están ordenados en una estructura cristalina, como tenemos acá. Además de que este óxido férrico es soluble en ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido acético y ácidos orgánicos. Ahora vamos a realizar la estructura de Lewis con un enlace iónico en el óxido férrico. A continuación vamos a hacer la estructura de Lewis del óxido férrico con un enlace de tipo iónico, donde en este enlace ocurre la transferencia de electrones. En este caso hay dos puntos en el enlace iónico. Generalmente el metal, en este caso sería el hierro, vamos a marcar acá, sería hierro, cede o dona electrones con la finalidad de tener una mayor estabilidad energética. Y el segundo punto sería el no metal, en este caso sería el oxígeno, va a aceptar electrones o ganar electrones con la finalidad de tener una mayor estabilidad. Vamos a comenzar con el oxígeno. Escribimos acá entre corchetes, vamos a colocar acá oxígeno, colocamos entre corchetes, colocamos oxígeno y colocamos los electrones que tienen en la última capa de valencia. Vemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Entonces vamos a marcar acá 6 puntos o 6 símbolos de Lewis, 2, 4 y 6 electrones como se indica acá. Ahora vemos que este oxígeno le faltaría 2 electrones para cumplir la regla del octeto. Esto quiere decir de que tiene 8 electrones en su última capa de valencia. Ahora, ¿de dónde va a provenir esos 2 electrones? Entonces marcamos acá el hierro, en este caso, colocar hierro, colocamos hierro entre corchetes. Vemos acá que el hierro, vamos al compuesto, vemos que el hierro va a tener un número de oxidación más 3, va a ceder 3 electrones. Y el oxígeno sería menos 2. Esto es con los números de oxidación. ¿Qué significa? 3 al multiplicarlo por 2 me quedaría 6. Y acá este menos 2 con este 3 sería menos 6. Y 6 menos 6 es igual a 0. Ahora, nos vamos a la estructura. Vemos que el hierro, como tiene un número de oxidación más 3, vamos a marcarlo acá, sería más 3. Él está cediendo 3 electrones. En este caso va a ceder, vamos a colocar acá 1 y 2 electrones, ya que el oxígeno le faltaría 2 electrones para cumplir la regla del octeto. Esto quiere decir de que va a tener una configuración electrónica a la de un gas noble.
Ok, revisamos, vamos con el hierro, vemos que tiene 2 electrones en el orbital 4s y 6 electrones en el orbital 3d. Al sumar estos electrones serían 8 electrones en total. Y como me están diciendo acá de que está cediendo 3 electrones, significa a estos 8 electrones le quitamos 5 electrones, le quitamos 3 electrones, me quedarían 5 electrones en total. ¿Cómo quedaría la configuración? Si escribo acá el diagrama de orbitales relacionado con los electrones de la última capa de valencia del hierro, que sería, vamos a marcar acá, sería 4s2, y aquí marcamos 1, 2, 3, 4 y 5 de XY, de YZ, de ZX. Me quedaría el orbital 3D, marcamos los electrones, acá tengo 1, 2 electrones, en el orbital 3D hay 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Como el hierro es un metal de transición, está cediendo 3 electrones de su última capa de valencia, va a ceder estos 2 electrones del orbital 4s más un electrón adicional, en este caso del orbital de XY. Vemos acá que los otros orbitales del orbital 3d se encuentran semillenos. ¿Qué me quedaría? Si borramos acá, me quedaría, marcamos acá 5 electrones en el orbital 3d. En este caso, el hierro tiene una mayor estabilidad, ya que los orbitales 3d se encuentran en condición de semilleno con 5 electrones. Entonces marcamos acá 3 de 5. Ahora nos vamos nuevamente a la estructura de Lewis. Vemos que la relación molecular entre el hierro y el oxígeno, el hierro tiene un número de oxidación impar, el número 3, por lo tanto se requieren 3 átomos de oxígeno. Revisamos acá de que por cada átomo de hierro se necesitan 2 átomos de oxígeno. ¿Cómo sería la distribución? Aquí ya tenemos que este hierro está cediendo 2 electrones, aún me quedaría un electrón adicional. Entonces marcamos acá, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 electrones son los electrones de la última capa de valencia del oxígeno. Y como en este caso el hierro quedó con un electrón, entonces le agregamos un electrón adicional. Entonces vamos a marcar con otro color. Aquí marcamos un electrón que proviene de este átomo de hierro. Acá vemos que tenemos 2 átomos de oxígeno. Me están diciendo que son 3 átomos de oxígeno la relación molecular del óxido férrico. Entonces marcamos otro átomo de oxígeno, tercer átomo de oxígeno, marcamos oxígeno, marcamos los 6 electrones de la última capa de valencia, los 6 símbolos de Lewis, y marcamos, en este caso se requiere otro átomo de hierro, ya que son 2 átomos de hierro con 3 átomos de oxígeno, con un número de oxidación igual, una transferencia de 3 electrones. Esto quiere decir de que este hierro le está cediendo, en este caso, 2 electrones. Sería, vamos a marcar con otro color, acá serían 2 electrones y me quedaría un electrón adicional. Marcamos acá un electrón adicional para cumplir la regla del octeto. Como vemos acá, el hierro tiene 2 electrones, le transfirió al primer oxígeno para cumplir la regla del octeto. Me quedaría con un solo electrón, ese electrón lo cedió al oxígeno intermedio, acompañado con otro electrón que proviene del otro átomo de hierro, y me quedaría este átomo de hierro con 2 electrones que van a donarse al otro oxígeno. Vemos que los 3 átomos de oxígeno quedarían cumpliendo la regla del octeto, y que el hierro no se le coloca símbolo de Lewis, no se le coloca 5 electrones a su alrededor. Como es un metal de transición, no cumple con la regla del octeto, ya que trabaja con orbitales d, en este caso en la última capa de valencia, y lo marcaríamos de esta forma. Por lo tanto, el enlace iónico me quedaría lo siguiente. Bien, como vimos anteriormente, del hierro se dio 3 electrones a 3 átomos de oxígeno. Entonces vamos a marcar acá, vamos a colocar número 3, que son 3 átomos de oxígeno. Estos oxígenos van a tener 8 electrones en su última capa de valencia, obedecen la regla del octeto, y vamos a marcar que cada oxígeno está aceptando, colocamos 2 electrones, menos 2, con carga de menos 2. Significa de que este 3 multiplicado por menos 2 es menos 6. Igualmente para el hierro, como son 2 átomos de hierro con carga de más 3, marcamos acá un número 2, me quedaría 2 hierro, al multiplicarse 2 por más 3 me quedaría 6.
y las cargas se neutralizarían. Me quedaría 6 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, esta sería la estructura de Lewis del óxido férrico, siendo un enlace de tipo iónico. Pero ocurre lo siguiente, también el óxido férrico tiene carácter covalente polar, como lo vimos anteriormente en el cálculo de la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hierro. Nos dio un valor de 1,61 y ese valor de 1,61 se relaciona con un enlace covalente polar, y eso explica de por qué el óxido férrico es soluble en ácidos fuertes como el ácido clorhídrico. Ahora vamos a revisar cómo sería la estructura siendo un enlace covalente polar. Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, tenemos acá las etapas de polarización del hierro al oxígeno. Tengo una etapa 1, tengo una etapa 2 y tengo una etapa 3. Vamos a explicar por qué el hierro polariza el oxígeno. Vamos a revisar acá un momento. El átomo de hierro lo tenemos acá en estado neutral. Tiene 26 cargas positivas y 26 electrones. Tiene la misma cantidad de cargas negativas y positivas, con un radio atómico de 126 picómetros. Igualmente, para el oxígeno sería un radio atómico de 140 picómetros. Vemos acá que tiene un número atómico de 8 y tiene 8 electrones, ya que este oxígeno se encuentra en estado neutral. Ahora, estos dos átomos se van a enlazar. ¿Qué va a ocurrir? En la segunda etapa, el hierro, como lo vimos anteriormente, de que su número de oxidación, él va a ceder 3 electrones con la finalidad de quedar con 5 electrones en la última capa de valencia en los orbitales 3D con una mayor estabilidad. ¿Qué sucede? Cuando este hierro cede los 3 electrones, quedaría con 3 cargas positivas desapareadas en el núcleo del propio elemento. Va a ocurrir una retracción, o el núcleo, como va a tener tres cargas positivas adicionales, va a poder atraer con mayor facilidad los electrones que se encuentran en el átomo de hierro. Por lo tanto, esto me va a disminuir el radio, y el radio quedaría con un radio de 73 picómetros. Como vemos acá que el hierro tendría 26 cargas positivas en el núcleo versus 23 cargas negativas. Por lo tanto, el ion de hierro, ya en este caso, va a disminuir su tamaño, su radio iónico. Pasó de 126 picómetros a 73 picómetros. Y como vemos acá, en este caso, el hierro, como está cediendo 3 electrones, 2 electrones va a cederlo al oxígeno, ya que el oxígeno requiere 2 electrones para completar sus 8 electrones en su última capa de valencia, y va a ceder un electrón, como son 3 electrones, un electrón para el otro oxígeno. Ya vemos que la relación que tiene molecular del óxido férrico. Ahora, vemos que el oxígeno, en este caso, como es un no metal, acepta los electrones, quedaría 2 cargas negativas adicionales, 2 electrones. ¿Esto qué va a hacer? Los electrones entre electrones, como es la misma carga, va a tener una mayor repulsión electroestática entre las mismas cargas, por lo tanto va a aumentar el radio iónico. Vamos a colocar acá, no es 140, sino que es aproximadamente 280 picómetros. Por lo tanto, como vemos acá, el radio iónico del oxígeno va a aumentar su radio, ya que hay una mayor cantidad de electrones. Vemos que hay 8 cargas positivas en el núcleo del oxígeno versus 10 electrones, 10 cargas negativas. Por lo tanto, el ion se va a hacer más grande, el ion de oxígeno. Ahora, ¿qué va a ocurrir después de esto? Como el elemento hierro cedió 3 electrones, esto quiere decir de que tiene una carga nuclear alta, tiene más 3, se dio 3 electrones. Este elemento es altamente polarizante. ¿Qué quiere decir? Que va a atraer los electrones, la gran nube electrónica del oxígeno. Por lo tanto, va a haber una cierta compartición, pero no va a ser simétrica. Va a ser del hierro hacia el oxígeno, como vemos acá, ya que el oxígeno es más electronegativo. Podemos concluir de que sería un enlace covalente, marcamos acá covalente polar. Ahora, ya viendo la
las etapas de polarización del enlace covalente polar en el óxido férrico, vamos a dibujar la estructura de Lewis. Bien, vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis ya con enlace covalente. Como vemos acá, ya conocemos los electrones de la última capa de valencia del oxígeno, que serían 6 electrones como tenemos acá, y 8 electrones en la última capa de valencia para el hierro. Primero lo que debemos hacer es determinar los electrones de valencia. Entonces colocamos electrones de valencia. Vamos a comenzar con el oxígeno. Vemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Escribimos acá 6 electrones por la cantidad de átomos. Vemos que este oxígeno tiene 3 átomos de oxígeno. Multiplicamos 6 por 3, este es para el oxígeno, más, vamos con el hierro. Ahora, en este caso, vemos que el hierro, como comentamos anteriormente, de que no sigue la regla del octeto, esto quiere decir de que no llega a completar los 8 electrones en su última capa de valencia, a pesar de que tiene 8 electrones y tiene una distribución de 4s2, 3d6. ¿Qué sucede? Como el hierro cedió o donó 3 electrones, estos 3 electrones sería el número de oxidación del hierro, podemos marcarlo acá, más 3. No vamos a colocar los 8 electrones de la última capa de valencia, sino los 3 electrones que tiene el hierro para donar a los átomos de oxígeno. Por lo tanto, escribimos acá 3 electrones del hierro que multiplica a la cantidad de átomos de hierro. Vemos que hay 2 átomos de hierro, colocamos por 2, sacamos la cuenta, 6 por 3 es 18, más 3 por 2 son 6, 18 más 6 es igual a 24 electrones de valencia. Estos electrones de valencia van a estar distribuidos en la estructura de Lewis entre electrones libres y electrones que forman enlace. Ahora procedemos a dibujar la estructura. Colocamos hierro como átomo central, colocamos un hierro acompañado de un oxígeno, acompañado de otro oxígeno y otro átomo de hierro, y finalmente un tercer átomo de oxígeno. El otro paso, vamos a colocar un enlace sencillo, un enlace sencillo, un enlace sencillo, un enlace sencillo y un enlace sencillo. Ahora ya nos quedaría a colocar para los elementos más electronegativos, que en este caso serían los oxígenos. Vamos a completar con electrones libres, por ejemplo, para este oxígeno del lado derecho, que sumado a este enlace, los electrones que hay en este enlace, que se sobreentienden que hay 2 electrones para este enlace, vamos a completar 8 electrones. Por lo tanto, para este oxígeno me faltarían 6 puntos o 6 símbolos de Lewis. Entonces colocamos acá 2, 4, 6 electrones, que sumado a los 2 electrones de enlace serían 8 electrones en total. Ahora vamos con el oxígeno central. Vemos que este oxígeno tiene un enlace con el hierro del lado derecho y un enlace con el hierro del lado izquierdo. Son doble enlace. Tengo 2 electrones de este lado más 2 electrones de este lado, serían 4 electrones en total. Me faltaría para llenar los 8 electrones 4 electrones libres. Por lo tanto, colocamos 4 símbolos de Lewis, 2 y 4 electrones. Y como vemos acá, ya este oxígeno tiene 8 electrones a su alrededor, entre electrones libres y electrones que forman enlace. Ahora vamos con el otro oxígeno del lado izquierdo. Vemos que es la misma cantidad, tiene un solo enlace. Por lo tanto, son 2 electrones, me faltarían 6 electrones para colocar como electrones libres. Para ese oxígeno serían 2, 4, 6 electrones y contabilizamos, serían 8 electrones en total. Ahora, el otro paso sería comparar los electrones libres más los electrones que forman enlace, sumarlos todos y compararlos con los electrones de valencia que determinamos anteriormente para el compuesto óxido férrico. Si sacamos la cuenta, ¿qué me quedaría? De este lado tengo 8 electrones. Para el oxígeno central tengo también 2 y 2 son 4 y 6 y 2 son 8 electrones, cumple el octeto. Igualmente para este oxígeno, 8 electrones. Por lo tanto, al multiplicar tengo 1, 2, 3 oxígeno con 8 electrones a su alrededor, serían 3 por 8, 24 electrones. Coincide con los electrones de valencia que determinamos anteriormente.
Bien, el otro paso sería determinar las cargas formales. Ahora, vemos acá que el hierro, como no sigue la regla del octeto, ya que solamente cede o dona 3 electrones, como lo vimos anteriormente, y no 8 electrones. Por lo tanto, al ceder estos 3 electrones quedaría, vamos a marcar acá, quedarían con 5 electrones que estarían distribuidos por los orbitales 3D en condición de semilleno, con la finalidad de tener una mayor estabilidad. ¿Por qué esto? Ya que el hierro es un metal de transición y este metal no tiende a tener 8 electrones en su última capa de valencia, la misma cantidad de los electrones que tienen los gases nobles. Ahora, ¿qué nos faltaría? Como el hierro ya no sigue las reglas del octeto, nos quedaría que no le vamos a calcular la carga formal para el hierro. Nos quedaría determinar la carga formal del oxígeno. Vamos a comenzar con el oxígeno del lado izquierdo. Escribimos acá, carga formal oxígeno sería igual, electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones, marcamos acá 6 electrones de la última capa de valencia, menos electrones libres. Tengo, ¿cuántos electrones libres hay? 2, 4 y 2 son 6 electrones. 6 menos 6, menos un medio que multiplica los electrones que forman enlace. En este caso, este oxígeno tiene un enlace oxígeno-hierro. Por lo tanto, hay 2 electrones en este enlace. Entonces colocamos acá por 2. Sacamos la cuenta, me queda 6 menos 6 es 0 y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, me quedaría menos 1. Decimos entonces que la carga formal para este oxígeno sería de menos 1. Ahora, ¿qué sucede con el oxígeno del lado derecho? Vemos de que tiene la misma cantidad de electrones libres, tiene 2, 4 y 6 electrones libres y un enlace con 2 electrones. Por lo tanto, la carga formal va a ser la misma, sería de menos 1. Ahora vamos con el oxígeno de la parte central. Colocamos, determinamos la carga formal de ese oxígeno de la parte central, serían 6 electrones de valencia menos electrones libres. En este caso, el oxígeno tiene 2 y 2 serían 4 electrones, 6 menos 4 menos un medio por los electrones que forman enlaces. En este caso, este oxígeno tiene 1 y 2 enlaces. Esto indica que son 4 electrones de enlace que tiene este oxígeno con los 2 átomos de hierro. Escribimos acá 4, sacamos la cuenta 6 menos 4, vamos a poner igual, es 2, menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para este oxígeno sería igual a 0. Ahora, en este caso, vemos acá que aún si sumamos las cargas formales, me quedarían las cargas formales de los oxígenos, que serían menos 1 y menos 1. Eso es igual a menos 2. Y vemos que el óxido férrico no tiene carga, es neutra. Por lo tanto, vamos a revisar qué carga tendría si el oxígeno, cada oxígeno del lado de los extremos izquierdo y derecho tiene una carga de menos 1. ¿Qué sucede? Vamos a revisar. El hierro cede 3 electrones. Estos 3 electrones, ¿cómo van a estar distribuidos? Como el oxígeno del lado izquierdo tiene una carga de menos 1, significa de que el oxígeno no está utilizando el electrón, por ejemplo, este electrón para formar este enlace oxígeno-hierro. Por lo tanto, este hierro estaría cediendo 2 electrones. Entonces voy a marcar acá 2 puntos. Vamos a colocar 1, 2 puntos. Vamos a marcar una flecha ya que es un enlace dativo. Esto quiere decir de que el hierro tiene una carga de más 1. Colocamos más 1 porque está cediendo un electrón que es este, y el oxígeno quedaría con una carga de menos 1 ya que este electrón no se está usando como electrón de enlace. Esto lo podemos definir como un enlace dativo. Lo que nos interesa es saber cómo quedaría la distribución y poder hacer la estructura de Lewis de este compuesto. Del otro lado me quedaría el otro electrón. Entonces escribimos acá el tercer electrón, ya son 3 electrones que tiene el hierro, 1, 2 y 3 electrones con una carga de más 1. Ahora, ¿qué sucede? Podemos explicar en este caso de que más 1 con menos 1 se eliminan. Entonces vamos a borrar esto
Me quedaría menos 1 con más 1 es igual a 0. Igualmente va a suceder con el otro hierro del lado derecho. Me quedaría con una carga positiva más 1, indicando que hay un enlace tipo dativo. Colocamos dos electrones de este lado y un electrón del lado izquierdo. Igualmente estas cargas se neutralizan, por lo tanto me quedaría el compuesto con una carga neutra, que es igual como me indica acá. Ahora, ¿qué concluimos con esta estructura de Lewis? Esta estructura de Lewis para el óxido férrico no sería válida. Primero porque hay cargas formales para los oxígenos de los extremos. Ahora, ¿podemos disminuir estas cargas formales? Sí, sí se pueden neutralizar, colocar hasta llegar a una carga formal de 0. ¿Y cómo podemos hacer esto? Aumentando la cantidad de enlaces. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a revisar la cantidad de enlaces que puede tener este oxígeno con el hierro para disminuir la carga formal de menos 1 a una carga formal de 0. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos revisar el diagrama de orbitales que tengo acá abajo, que está relacionado con los electrones de la última capa de valencia. Entonces marcamos estos 6 electrones van a tener la siguiente distribución. Vemos que tiene 2 electrones en el orbital 2s y 4 electrones en el orbital 2p. por las diferentes orientaciones en el espacio, PX, PY y PZ respectivamente. Vemos de que el oxígeno tiene 2 electrones del propio oxígeno en el orbital 2s y 2 electrones en el orbital PX. Por lo tanto, estos electrones serían pares de electrones libres del propio oxígeno. Y vemos acá de que en el orbital PY y en el orbital PZ se encuentran semillenos. Pueden aceptar electrones, que en este caso serían los electrones que provienen del hierro. Entonces vamos a marcar con otro color, vamos a marcar acá 1 y 2 electrones. Ahora, ¿qué me quedaría? Marcamos que los primeros 4 electrones, estos 4 electrones, este orbital 2s y el PX serían electrones libres. Entonces marcamos acá electrones libres. No van a formar enlaces, estarían como puntos o símbolos de Lewis, como tenemos acá, 4 electrones. Y en el PY y PZ podrían formar, en este caso tengo acá tengo 2 electrones y 2 serían 4 electrones en total. Marcamos acá 4 electrones, que esto equivale en enlace 2 enlaces. Por lo tanto, este oxígeno, vemos acá el oxígeno del lado izquierdo puede tener 2 enlaces para disminuir esta carga formal. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a tomar un par de electrones libres para formar un segundo enlace oxígeno. Vamos a marcar con este color, oxígeno-hierro. Ahora, ¿qué va a suceder? En este caso, los electrones del hierro se van a distribuir equitativamente para formar 2 electrones para formar doble enlace y 2 electrones para formar del oxígeno para formar el doble enlace oxígeno-hierro. Entonces revisamos acá las cargas formales, ya no serían más 1 y menos 1, ya tendríamos que calcular nuevamente las cargas formal, el enlace dativo ya no existiría, se elimina y me quedaría con el doble enlace. Esto va a ocurrir también con el oxígeno que se encuentra en la parte derecha, ya que tiene un enlace sencillo y el oxígeno tiene una carga de menos 1. Entonces escribimos acá, tomamos un par de electrones libres para formar el segundo enlace oxígeno-hierro. Eliminamos las cargas formales del oxígeno y el hierro respectivamente y nos quedaría determinar nuevamente las cargas formales. Eso lo vamos a hacer a continuación. Bien, vamos a determinar las nuevas cargas formales para los oxígenos del lado izquierdo y del lado derecho, ya que aumentó la cantidad de enlaces. Vemos acá que este oxígeno quedó con 4 electrones libres y 2 electrones para formar este doble enlace oxígeno-hierro. Escribimos acá la carga formal del oxígeno, sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones, 6 menos electrones libres. Vemos que este oxígeno tiene 2 y 2 serían 4 electrones libres, menos 4, menos un medio por los electrones que forman enlace. Vemos que hay 1 y 2 enlaces y cada enlace tiene 2 electrones, por lo tanto serían 2 más 2 serían 4 electrones que forman enlace. Colocamos por 4, sacamos la cuenta, 6 menos 4 es 2, menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2, 2 menos 2 es igual a 0.
Por lo tanto, la carga formal para el oxígeno del lado izquierdo es igual a 0. Ahora, vemos acá del lado derecho el oxígeno tiene la misma cantidad de electrones libres, 4 electrones libres, y tiene un doble enlace oxígeno-hierro. Podemos decir de que la carga formal sería igual, sería una carga formal igual a 0. También podemos contabilizar los electrones de hierro. Vemos que el hierro tiene el número de oxidación más 3, se dio 3 electrones para los oxígenos, el oxígeno del lado izquierdo y el oxígeno del lado derecho. Igualmente para el otro hierro, vamos a colocar acá más 3. Y que estos hierros no siguen la regla del octeto, ya que tiene orbitales de incompleto. Y en este caso quedaría con una configuración de 5 electrones distribuidos en el orbital 3D en condición de semilleno, aportándole una mayor estabilidad. Ahora, ¿qué quedaría? Como el hierro aportó 3 electrones, ¿cómo quedarían distribuidos en estos enlaces? Si escribimos acá, voy a marcar acá 1 electrón, 2 electrones y 3 electrones. Esto sería para este hierro. El segundo hierro sería 1 electrón, 2 y 3 electrones. Serían los electrones que se dio el hierro. Se concluye de que esta sería la estructura de Lewis para el óxido férrico, ya que las cargas formales ya quedarían neutralizadas a 0 y me quedaría con un doble enlace oxígeno-hierro y un enlace sencillo hierro-oxígeno con el oxígeno central. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentarios me lo puedes decir en comentarios. Hasta la próxima.